Hablando de toda esa cultura tan importante para nuestro país y lo mucho que hay que mantenerla y que hay que conocer qué es lo que tenemos en realidad, hay que destacar que la semana pasada le dimos mucha fuerza a una noticia y es las pinturas que fueron robadas de una iglesia en la antigua Guatemala, y el hecho que hasta ahora no se sepa cuál es el paradero genera mucha expectativa. Recientemente, el viernes para ser más específicos, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, ofreció una recompensa de 100 millones de quetzales para quien dé la información de dónde están esas pinturas debido a el valor no solo material sino histórico que tienen cada una de ellas. Así es, para hablar de este tema nos acompaña acá en el estudio Eduardo Hernández. Él es jefe de la Unidad de Tráfico Ilícito de la Cartera de Cultura y Deportes. Muy buen día, señor Hernández, y quizá la primera pregunta sería: esta noticia la semana pasada saltó y se convirtió en titulares, pero no es la primera vez que se roban patrimonio en Guatemala. No, el tema del patrimonio cultural y el robo del mismo viene de la época de los españoles, con la conquista de los mismos, ¿verdad? Al considerar estos bienes culturales como mercancías o trofeos. Entonces desde ahí comienza el problema del tráfico ilícito de los bienes culturales propios guatemaltecos. A su vez esto se vino arraigando a lo largo de toda la historia, y en el área arqueológica propiamente en los años 60, 70, 80 es cuando se da la mayor fuga de los bienes culturales arqueológicos del país, en la cual pues no habían controles estrictos para que los investigadores o extranjeros que venían acá a las áreas arqueológicas del país, desde el mismo Petén, pudieran estar sacando los grandes aviones con grandes cantidades de bienes culturales. ¿Qué es lo que se considera que está a lo largo en el mercado internacional? O sea, no es que sean saqueos recientes, el problema existe, pero ya se ha bajado en una gran cantidad. Pero los bienes culturales que en aquel entonces fueron los que se expoliaron, son los que están en el mercado internacional, la mayoría de estos. Claro, y ahora hablemos del tema más reciente o el que más publicidad ha tenido en estos últimos días, es el de las obras de Merlo que son extraídas de esta iglesia. Háblenos exactamente de qué tipo de obras son, el valor que tienen para poder, pues nosotros de alguna manera comprender lo que nos han robado, claro, y cómo tratar de recuperarlo en su momento. Bien, en el caso del Calvario de la antigua Guatemala, pues contenía una serie de pinturas elaboradas por Merlo, un autor guatemalteco, pintor guatemalteco barroco, que desarrolló pues todos los cuadros de Pasión de Cristo. Y en esta iglesia en particular habían 6, y los 6 fueron robados. Aparte de ello, pues también extrajeron tres patenas de plata y 3 enseres más de los que se utilizan comúnmente en la iglesia. Pero el valor propiamente de estas pinturas es muy valioso, en virtud de que, principalmente porque es guatemalteco el autor, uno de los más importantes expositores de la pintura barroca en Guatemala. Y no solo eso, sino que los cuadros representaban, pues, aparte de su valor histórico, su valor cultural, un valor religioso que evangeliza con solamente pues, la exposición que estas pinturas denotaban, ¿verdad? Entonces es una pérdida muy lamentable para el país y más que todo para la cultura y la Iglesia Católica. Ahora bien, ¿cómo entendemos los guatemaltecos este robo? Porque, pues bueno, la iglesia, el Calvario es... El Calvario en la antigua Guatemala, pues no tiene una pared de 1 metro, ¿verdad? O sea, meterse a esa iglesia es algo complicado. O sea, claro. ¿Qué respuesta han dado las autoridades antigüeñas a esto? Porque, o sea, ya de por sí las puertas, Elsa, o sea, no son las puertas, o sea, como las de su casa, no, o sea, son unas puertas de 2 metros, paredes. O sea, ¿cómo alguien se mete a esa iglesia? Bien, la experiencia nos dice a nosotros, ¿verdad? Porque hemos tenido este trabajo en este tipo de casos, de que esto fue plenamente, o sea, bastante planificado. ¿Había cómplices? Cómplices no se han determinado aún, pues a las mismas, el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Sección de Delitos contra el Patrimonio Cultural ha hecho las indagatorias necesarias para determinar si hay alguna participación del mismo personal de la iglesia, pudiese ser, porque se ha dado en otros casos que se ha dado esta misma situación. Pero ¿qué pasa? Nos percatamos de que estuvo muy bien planificado, sabía en el momento exacto en que la iglesia se cerraba, que no contaba con una seguridad necesaria para resguardar este patrimonio cultural.
exactamente en el momento de que el sacristán cierra la iglesia, pues es que es atracado. Incluso se habla de personas que conocían muy bien el área, puesto que piden incluso las mismas escaleras para poder tomar las pinturas, hacen un corte bastante específico y posteriormente huyen por la parte de atrás de la iglesia. Lógicamente, al salir por enfrente y al ser una calle muy transitada, pudiese haberlo visto alguna persona. Entonces sí consideramos de que estuvo muy bien planificado. La experiencia, como les repito, nos indica que puede ser un encargo específico, ¿verdad?, de alguna persona que le puso atención, que sabe del valor patrimonial de esto o del valor comercial, podríamos llamarle hasta cierto punto, y lo encarga, estas personas lo extraen y pensamos que todavía pueden estar acá en el país, pero por ser unas piezas que no pudieran estar expuestas en cualquier casa de algún coleccionista privado en Guatemala, consideramos que su destino puede ser el extranjero. Ahora, tú decías algo muy importante, que es el valor comercial que puedan tener las piezas, además de todo lo que hemos hablado de la cultura y lo religioso que esto representa. ¿A cuánto puede ser vendido cada uno de los cuadros, cada una de las pinturas, para tratar de entender por qué era tan valioso? Porque, como tú lo decías ahora, los que fueron a hacer eso iban con con el cuidado de saber cómo tenían que cortar el lienzo para evitar dañar la pintura. Son conocedores y seguramente expertos en este tipo de robos. Sí, el valor comercial realmente en el mercado nosotros no lo estipulamos, lo desconocemos, pero como les digo, el mercado de este tipo de bienes culturales es extremadamente limitado. Entonces es una persona con mucha capacidad económica como para poder hacer este tipo de encargos. Entonces sí podremos decir de que a nivel de subastas internacionales son miles de millones incluso, ¿verdad?, que se toman este tipo de pinturas en el mercado. O sea, son valores increíbles. Nosotros nos sorprendemos a veces cómo comienza, por ejemplo, en 3.000 euros hasta 30.000 euros. O sea, son cantidades. Y todo esto nos lleva a pensar que hay convalidación, incluso me atrevo a decir hasta de ciertas autoridades, porque ¿cómo salen del país estas piezas? O sea, ¿por dónde pasan? ¿Por puntos ciegos en fronteras terrestres? Me imagino yo, o sea, yo no creo que alguien se atreva a sacar esto por un aeropuerto. O sea, ¿cómo sale esto? No, pues la lógica ni siquiera nos indica el propio hecho de extraerlas de la iglesia, ¿verdad? Eso es algo ilógico, porque estamos hablando de las dimensiones es como sacar unas alfombras cargadas. O sea, no lo puede sacar una sola persona, tendría que haber sido entre varias personas que lo extrajeran y todo. Entonces, no es que estemos diciendo de que ya se hayan salido del país. Nosotros, al contrario, la gestión que se hace desde el departamento, porque entendamos de que los bienes de la Iglesia Católica hasta cierto punto pertenecen a la propiedad privada. Ellos son los encargados de resguardarla y de protegerla. Nosotros lo que hacemos desde el Ministerio de Cultura y Deporte, específicamente el Departamento de Prevención y Control de Tráfico Ilícito, es más que todo establecer acciones preventivas y de control que eviten este tipo de casos. A nivel de la Iglesia Católica, pues también Monseñor Palma, que es el encargado de exclusivamente este tema de la protección de patrimonio cultural de la Iglesia Católica, ha elaborado una especie como de catequesis, él mismo así lo denomina, en la cual se le ha distribuido al 100% de los sacerdotes del país, y que ellos tienen conocimiento de cuáles son las medidas preventivas propias que tienen que por lo menos tener, al saber de que si se encuentran en una iglesia que tiene este tipo de bienes, pues deben de tener el cuidado respectivo. Entonces, ¿qué sucede? Nuestra gestión abarca precisamente dar la alerta a Interpol a nivel internacional, lo cual desde la misma noche que tuvimos nosotros conocimiento del robo, ya nos pusimos en comunicación con ellos. A la mañana siguiente, a las primeras horas, pues ellos ya nos habían informado que la alerta ya estaba a nivel internacional en Centroamérica y México, y posterior, ya con las fotografías, pues ya esto se distribuyó con la oficina de UNESCO acá en Guatemala, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, de quienes ellos a su vez lo enviaron a las embajadas de todo el mundo, de Guatemala en el mundo, perdón, y con ello pues ya hemos recibido respuestas positivas de todos estos países que ya han dado las alertas a las autoridades competentes nacionales para que tengan el cuidado de que si llegan a sus países pues lo puedan retornar. Esto habla de que a nivel internacional el tema del tráfico de patrimonio cultural se ha tomado muy en serio. Es más, la UNESCO en estos momentos tenemos una convención, que es la Convención de 1970, que esta pues prevé que todo este tipo de casos se puedan proteger y que se puedan evitar. Entonces,
la convención ha quedado un poco obsoleta, digamos, a cierto punto, puesto que los mecanismos que ahí se utilizan para recuperar los bienes culturales no son a nivel internacional a veces muy aplicados. Entonces se está dedicando en este momento, el año pasado se creó el Comité Intergubernamental de la convención, que lo que trata es de dictar unas directrices operativas que lo que van a venir es a operativizar esa convención. Claro. Entonces sí hay mucha atención a nivel internacional del tema. Eduardo, ahora para tratar de entender a la complejidad que nos estamos enfrentando y tal vez tratar de amarrar las ideas para saber si se tiene realmente la esperanza que estas obras sean rescatadas. Hace algunos meses recuerdo que precisamente en una subasta se pudo encontrar una pieza guatemalteca cuando se supo que estaba en ese proceso y también ofrecían como $25,000 o euros en ese momento, lo recuerdo perfectamente. Sin embargo, después no se sabe qué otras piezas se pueden, digamos, encontrar, porque sí sabemos que hay saqueos, pero poco se conoce al final de cuentas. Esta es la noticia del momento. ¿Qué otras piezas importantes de Guatemala robadas recientemente están buscando y cuál sería el futuro? ¿Hay noticias de éxito de recuperación además de esta que yo acabo de mencionar? Claro, la recuperación que se ha trabajado desde el Ministerio de Cultura y Deportes desde hace 10 años que tiene creado el departamento, hemos recuperado más de 10,000 bienes culturales, ¿verdad? O sea, 10,661, 81. ¿Desde cuándo dijiste, perdona? Hace 10 años, exactamente. O sea, en agosto de este año estaríamos cumpliendo nosotros 11 años. Pero a lo largo de todas estas sí hemos recuperado. Lógicamente que tal vez el número de lo que está en el mercado es superior, ¿verdad? Pero esta es la lucha que se hace constante. ¿Y a qué nos enfrentamos? La recompensa que el Ministerio de Gobernación acaba de ofrecer por la recuperación, o por lo menos información importante, nos da más alentivo a nosotros de poderla recuperar. ¿Por qué? Porque, como les insisto, el mercado es muy reducido. O sea, creemos de que ya con este incentivo, pues ya las personas o las mismas personas que les encargaron este trabajo, pues van a tener más temor. La difusión se ha hecho gracias a los medios de comunicación, se ha hecho a nivel internacional, entonces va a ser muy difícil que en el mercado puedan encontrar un comprador, si no es que el comprador mismo pues ya lo obtiene, ¿verdad? Pero creemos que no, creemos de que estas obras de arte, que este patrimonio cultural va a aparecer, esa es nuestra esperanza, tal vez no este año, pero van a aparecer. Tenemos casos muy relevantes en el Museo de Arte Colonial de la Antigua Guatemala. En el 2004 robaron una pintura más o menos de las mismas dimensiones, incluso acarrió el asesinato de uno de los guardianes del museo. Y posteriormente, 4 años, en el 2008, un mexicano se la estaban vendiendo, fraccionada, o sea, no ni siquiera completa, sino que como un pedazos. Rompecabezas. Exactamente. Entonces él compró la primera pieza y al llegarle a ofrecer la segunda fue donde ya, gracias a los instrumentos internacionales, porque a nivel del ministerio también se maneja las fichas de reporte de robo Object ID. Este es un instrumento con margen internacional que se circula, e incluso quien lo promueve es Interpol. Ellos dan los datos que debe de contener y a nivel de Guatemala en el registro de bienes culturales es que se elabora. Entonces este instrumento ya se distribuye a nivel de todos los órganos nacionales que protegen el patrimonio cultural, como es el Ministerio Público, Ministerio de Relaciones Exteriores, aduanas del país, Interpol y otros entes privados también que nos colaboran, ¿verdad? Solo brevemente, usted hacía referencia al robo en este museo y en otras iglesias, pero no, la lógica nos diría que con estos antecedentes ya se hubieran puesto cámaras de vigilancia en estos sectores. Sí, es lo que le comentaba, ¿verdad? Que a nivel de la protección propia de la Iglesia Católica, corresponde a la Iglesia Católica esa función en particular, porque son bienes de propiedad privada, es cierto, pertenecen al patrimonio cultural nacional, pero sí es propiamente la capacidad económica de la Iglesia para proteger sus bienes. O sea, nosotros lo que vamos a hacer es darle todas las medidas preventivas, las acciones que deben tomar en consideración. Y eso es lo que se ha trabajado, porque con la Iglesia Católica incluso la relación del Ministerio de Cultura y nosotros hemos trabajado en conjunto. Claro. Se han hecho bloques a nivel de reuniones internacionales para plantear la problemática y soluciones concretas. Entonces, ¿qué pasa? Se tienen que interactuar todo esto y además encontrar un financiamiento adecuado para tener esto. Lógicamente que en la antigua Guatemala, esta iglesia en particular, sí estaba muy vulnerable a
a ser robado, ¿verdad? Porque creo que solo tenían dentro del recinto de la iglesia una alarma, cosa que para las obras tan valiosas que se poseían ahí, por lo menos una alarma cada pintura, o incluso, como ustedes mismos lo dicen, pues unas cámaras de seguridad, ¿verdad? Perfecto, bien, gracias Eduardo Hernández de la Unidad de Tráfico Lícito del Ministerio de Cultura y Deportes por darnos pues toda la información de estas obras que tristemente han desaparecido. Ya les hemos dicho, hay ahora mismo una recompensa para poder dar con ellas, 100 millones de quetzales. Y bueno, esto incluso a veces es utilizado, porque imagínate, si les están pagando 10.000 quetzales a los bandidos que se las llevaron y les están ahora hablando de 100 millones, capaz ellos mismos son los que al final de cuentas dicen, bueno, me está ofreciendo más la autoridad, las devuelvo, y tal vez termina siendo más sencillo. Pero si no fuera así, si ellos están recibiendo una mayor cantidad de la persona que les pudo haber encargado el robo de las obras, o crean que las pueden vender a un mayor postor, a mayor plata, pues puede ser que alguien que haya visto algo sospechoso dice, uy, por 100 millones de quetzales yo los delato inmediatamente, así que se ven complicados ellos, ¿no? Tal vez ¿Quieres decir algo más? Sí, tal vez corregimos, las cifras son 100.000 quetzales. Ay, tienes razón, tienes toda la razón. Ya quisiera uno, ¿verdad? Tienes toda la razón, 100.000 quetzales, 100 millones de quetzales, imagínate tú. Imagínate. Vamos a buscarlos ahora mismo. Ahorita mismo. Gracias, Eduardo, sí, imagínate. No, la verdad, Elsa, que este tema nos debería llamar a la reflexión también y a la precaución, de verdad, con los antecedentes que nos menciona acá el invitado, pues en la antigua Guatemala, sobre todo, las autoridades de ese lugar tan importante en cuanto a turismo, en cuanto a patrimonio cultural, pues ya se hubieran tomado las medidas correspondientes, cámaras de vigilancia, policía que resguarde todo esto, porque no es posible, tal como nos decía aquí el amigo, solo una alarma tenía esta iglesia, o sea, no se dan cuenta del valor que tienen eventualmente y bueno, veamos incluso cerca del área de museos, sí tú ves un poco de seguridad, ves a uno que otro guardián por ahí, pero esperemos que tengan suficientes cámaras de seguridad, porque no se ve que tengan tanta seguridad física, pero podemos pensar que sí lo tienen de manera tecnológica, porque a veces no están, digamos, pensando en que esto pueda ocurrir y muy probablemente eso ocurrió con la iglesia, así que bueno, ya les estaremos contando a ustedes de las novedades, 100.000 quetzales para quienes den información que ayude a las autoridades a dar con eso, pero de todas maneras los 10.000 quetzales sí son superados, así que si alguien le habían pagado eso, creo que al final de cuentas terminará entregando las obras. Gracias entonces, ahora sí, Eduardo, por esta información y bueno,